Ya hemos recibido suficiente palabra para estar ahí bien llenitos acerca de la oración. Entendemos su valor, su propósito y pues no vamos a dejar de hacerlo y va a ser bendición para nuestra vida. Y hoy día vamos a entrar a otro tema. Entendemos que en la palabra de Dios, como fuente de toda sabiduría, hay de todo y para todos, las cosas, las necesidades. Y hoy vamos a hablar de un tema importante también que tiene que ver con la visión de Dios. Estamos hablando de desarrollar eficazmente la visión y hemos hablado de la oración en primer lugar. Hemos mencionado que otra cosa importantísima en el desarrollo eficaz de la visión es la predicación del Evangelio, y de hecho que vamos a ir por ahí también, pero hacemos un paréntesis en un tema por el tiempo que estamos viviendo y pensando en ese 12 de junio, que es un día especial para la iglesia, un día de regocijo, un día de súper alegría en el Señor, porque somos dadores alegres, ¿no? Y la palabra de Dios va a ir trabajando en nosotros para que lo que hagamos, lo que demos al Señor, de verdad sea agradable a Dios y podamos tener también el beneficio de lo que damos al Señor. Porque dar al Señor no es solamente que das, sino también que vas a recibir, porque eso es lo que ha prometido el Señor. Amén. Jesús dijo, dad, y no se quedó ahí la enseñanza de Jesús. Él no dijo solamente dad, dijo dad y recibiréis. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán los hombres en vuestro regazo. Y apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, también dijo que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces el asunto no termina en que das, comienza ahí, pero termina en que tú recibes de parte de Dios lo que Él te ha prometido. Y recordemos siempre, hermanos, que las cosechas son mucho más abundantes que las siembras. Eso los agricultores por supuesto que lo saben, pero nosotros aún sin ser agricultores también es fácil, ¿no? Saber que si siembras una mazorca de maíz que puede tener que 80, 90 granos, vas a cosechar varios sacos de maíz con miles de granos. O sea, siempre las cosechas son más abundantes que las siembras que podamos hacer. Y recuerda que Dios siempre te va a ganar en el dar. No vamos a poder superar. Él es el más grande dador del universo. Entonces nuestro corazón tiene que estar trabajadito por la palabra de Dios para dar de una manera que sea agradable a Dios y también tengamos el retorno de lo que Dios nos promete. Para eso hay que entender la gracia del dar. Hay que entender que el dar es una gracia. El dar no es una pérdida. El dar no es doy y ya que pase lo que pase. No, el dar para nosotros es una gracia que Dios nos concede. Y es importante que la iglesia sepa acerca del dar, ¿verdad? Muchos que están aquí ya desde los tiempos que hemos comenzado la iglesia, hemos hablado año tras año, por lo menos una vez al año hemos hablado acerca del dar, refrescando la palabra. Pero bueno, hay mucha gente que se ha incrementado a nuestra iglesia en este último tiempo y es necesario que también aprendan, porque pueden dar por imitación seguramente, porque ven que otros dan, pueden que se han enterado acerca del dar de alguna manera, pero qué bueno es cuando Dios nos enseña, su palabra trata los asuntos y afirma nuestros corazones para hacer las cosas como corresponde. Entonces esa es la razón por la que vamos a hablar de la gracia del dar, entendiendo la gracia del dar. Y recordamos que no todos los temas que están registrados en la palabra de Dios, en las Escrituras, tienen que ver con promesas o consolaciones, aunque el dar, detrás del dar también hay una promesa que Jesús enfatizó acerca de dad y recibiréis, pero no todos son promesas de Dios o cosas que nos pueden alegrar como la salvación, la sanidad, beneficios de ser hijos de Dios, y todo eso es bueno, pero no es lo único que hay en la palabra de Dios. Sí, por cierto, hay promesas y todas las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo Jesús por medio de nosotros, ya lo hemos aprendido. Pero encontramos también, así como promesas y palabras de aliento, encontramos también preceptos en la palabra de Dios. Palabras que tienen que ver con la responsabilidad de responder a lo que Dios nos dice que hagamos. Eso también hay en la palabra de Dios y eso también es importante. Entonces hoy aprenderemos de este precepto. Un mishmeret es en el hebreo la palabra precepto y significa un mandato específico de Dios, un ordenamiento que se da en custodia para que lo cuidemos, lo guardemos, y el que lo recibe se pone en la obligación de cumplirlo.
Es una orden divina, un precepto es una orden divina. Es lo que yo digo a los ojos del nuevo pacto, es una amorosa dirección de Dios para bendecir nuestra vida. Ese es un precepto, un mandato del Señor que está, por supuesto, demandando nuestra obediencia. En la palabra de Dios encontramos este término, por ejemplo, cuando Dios le habla a Isaac en el tiempo de hambruna, cuando Isaac estaba un poco movido por la circunstancia y él estaba animado a ir a Egipto. Recuerdan que su papá Abraham fue a Egipto también y Isaac quería ir por ahí. Había hambruna también en el tiempo que él estaba viviendo y había dispuesto a ir a Egipto, pero Dios le habla para que no lo haga y le da la misma promesa que le dio a su padre de bendición, que su descendencia iba a ser bendecida, y le dijo que no se moviera. Y le dio el testimonio de su papá, de Abraham, y Dios le dijo a Isaac que Abraham oyó su voz y guardó sus preceptos, guardó su dirección, la recibió, la custodió, la cuidó y la puso por obra. La obedeció. Ese es el precepto. Dios te dice algo y nosotros lo guardamos, lo cuidamos, lo estimamos y lo ponemos por obra. También David, el rey David, da testimonio de esto cuando habla del futuro reinado de su hijo Salomón y que Salomón iba a edificar la casa. Él no lo iba a hacer, él juntó los materiales, pero quien hizo la casa, el templo, fue el rey Salomón. Y en ese contexto él habla al pueblo para que guarden los preceptos de Dios, para que posean la buena tierra y ellos la dejen como herencia perpetua a sus hijos. Así es que en la palabra de Dios hay promesas, hay beneficios, hay promesas que nos dan la voluntad de Dios directa a nuestra vida y hay preceptos y responsabilidades, como en el caso del dar, que también conllevan una gran bendición, porque el que da va a recibir, el que siembra va a cosechar. ¿Ok? Entonces es necesario que en la iglesia aprendamos acerca de esto, porque si no predicamos, la iglesia puede estar un poco enferma porque no está teniendo la dieta balanceada y todo lo conveniente. Esto es importante porque aún tiene que ver con desarrollar la visión de Dios. Por ahí vamos a encontrar ya el nexo en un ratito. Entonces, en este contexto, la palabra del dar es una palabra que implica para nosotros una respuesta de responsabilidad. La razón es que cuando Dios te da, tú lo recibes y muchas gracias, Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Dios te da, gracias, Señor, lo recibes, lo tomas por la fe y amén. Pero cuando nos toca dar, implica responsabilidad y obediencia. Entonces ahorita estamos hablando de la gracia del dar, no de la gracia que Dios nos da, sino de la gracia que nos corresponde para dar nosotros también a nuestro Dios bajo la enseñanza de su palabra. Entonces nosotros no predicamos mañana, tarde y noche acerca del dar, porque a veces hay sectores de la iglesia que sobreenfatizan y solo hablan de finanzas, y dar y diezmos y ofrendas, y hay una sobredimensión en este sentido y un desequilibrio que también es dañino. Entonces vamos a hablar como corresponde, vamos a hablar equilibrando el mensaje, la doctrina de Dios, todo lo que necesitamos. Así como nuestro cuerpo físico requiere de todos los ingredientes que contienen los alimentos y todo es necesario, incluyendo su poquito de azúcar, su poquito de dulce, su postrecito de vez en cuando, pero no solo postrecito, porque ya saben lo que pasa con ello, ¿no es cierto? Entonces, una dieta balanceada, esto es lo que necesitamos y por eso es importante que aprendamos, importante que recordemos acerca de la gracia del dar y por eso lo estamos enseñando. Estamos siendo impulsados siempre como iglesia porque tenemos una visión a la predicación del evangelio, ¿no es cierto? Nos organizamos a través de nuestros grupos cereal, tenemos esta visión a través de los grupos familiares, predicar el evangelio, no solo así, de alguna otra manera también se lo puede hacer aquí, se lo puede hacer en la calle con los amigos, los vecinos, pero hay un patrón para nosotros en nuestra visión y es nuestros grupos cereal. Entonces trabajamos a través de ellos en la predicación del evangelio, pero también sabemos que no tenemos que quedarnos solo en la predicación del evangelio. ¿Cuántos están dándose cuenta de esa gran verdad? No solo hay que predicar, hay que hacer otra cosa también. Una vez que predicamos, ¿qué es lo que pasa? Dejamos ahí a los predicados, a los salvos, gloria a Dios, amén, que el Señor los vea. También hay una responsabilidad de cuidarlos, ¿ok? Entonces, somos llamados a predicar, a ser pescadores de hombres, pero a esos pescaditos hay que traerlos a un lugar,
Como les dije en el primer culto, hay que botarle las escamas, darles una limpiada, hay que arreglarlos bonito, hay que hacerlos filetito y tenerlos listos para la parrilla, ¿no? Para que les sirvan a Dios también. Entonces, es importante en este contexto que necesitamos lugares como este, gracias a Dios que el Señor nos dio también, que lo tenemos, que lo estamos usando, lo seguiremos usando, pero queremos ir más allá y por eso estamos ahí en la quinta, en el ambiente de allá, también con el deseo de poner este techo para poder aprovechar este lugar que es más amplio, hay más comodidad, menos cuestión del tráfico y bueno, hay más amplitud en todo sentido. Entonces, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad para hacer eso. Y esa es la razón por la cual estamos en este tiempo nosotros sabiendo que se nos encomendó predicar el Evangelio, también extendiéndonos para poder recibir a más y más y más gente que pueda salvarse para la gloria de Dios. Jesús está por venir y lo vamos a esperar orando, lo vamos a esperar predicando el Evangelio y lo vamos a esperar sirviéndole con todo nuestro corazón al Señor. ¿Ok? Entonces vamos por eso a hablar de la gracia del dar, porque esto no solo se trata de nosotros, de nuestra salvación, esto se trata de algo que nos ayuda a desarrollar la visión. Ya nosotros somos gente bendecida por Dios, se nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, eso ya está declarado en la palabra. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todas son realidades espirituales que nos pertenecen, que ya poseemos, en las que ya estamos como hijos de Dios. Y también necesitamos entender que el dar a Dios, esta palabra de responsabilidad que viene a nuestra vida, es una palabra que tiene que ver con la visión de Dios. Y ustedes dirán, pero ¿dónde está el nexo? Ahí está en la Escritura. ¿Y quién es nuestro ejemplo clarísimo y directo? Es el Señor Jesús. ¿Cuántos se dan cuenta que Jesús tuvo un ministerio terrenal aquí? Sí, fue enviado con propósito. Y fue enviado a predicar el reino de Dios, a hablar de las buenas noticias a través de él mismo, que es el Evangelio. A través de creer en Él para salvación y vida eterna. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Gloria a Dios. Entonces, Él tenía un ministerio, Él tenía gente, Él se movía con gente, Él andaba de un sitio a otro, se movilizaba mucho con personas y era un ministerio y ese ministerio era sustentado. Ese ministerio se encargaba de las personas que lo conformaban. Pero había una forma como se sostenía este ministerio. Mucha gente no se pone a meditar y puede pensar que todo ocurría por obra y gracia del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero él necesitaba dinero para moverse en su ministerio, para comer, ir de acá para allá, para todo lo que conlleva un trabajo ministerial. Y necesitaba el dinero, necesitaba las finanzas, y siendo quien fue Jesús y requiriendo esto, hoy podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que todo ministerio para desarrollar una visión eficaz requiere de las finanzas, requiere del dinero y requiere que este dinero venga de dentro de la gente que ha sido ministrada, bendecida con la palabra de Dios, que han recibido de la gracia de Dios y de gracia han recibido y de gracia tenemos que dar. Ningún creyente tiene que ofenderse con esta palabra acerca de la gracia del dar. Tiene que entenderla, tiene que recibirla, creerla y disfrutarla y abrir la posibilidad para que su vida sea incrementada tremendamente en el ámbito financiero. Porque si hay una manera que Dios no va a prosperar en las finanzas, no es porque tengas 1, 2 o 3 trabajos naturales. Es porque eres un dador alegre y a través de un caminar por fe en tu dar, Dios hace milagros en tu vida financiera. Así viene la prosperidad financiera en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros, en los tiempos que nuestros ojos no ven nada, en los tiempos en que nadie pensaría que tú vas a prosperar. Así viene la prosperidad financiera, porque Dios no depende absolutamente en nada de la actividad económica ni del Ministerio de Economía de un país. Dios, es dueño del oro y la plata de este mundo, así es que para Él no es ningún problema con gente que le cree, con gente que se mueve en su palabra, poder bendecirlos y prosperarlos conforme a su propósito. Todo eso es sobrenatural.
Amén. Muy bien. Veamos a Jesús. Él en su ministerio fue sustentado. Y vaya para que nos sorprende quiénes lo sustentaron. Benditas las mujeres que sustentaron a Jesús. Lucas 8, del 1 al 3. Vayamos por ahí. Gracias a Dios por las mujeres, hermanos. Amén, dicen las hermanas. ¿Qué dicen los hermanitos? Nosotros damos doble amén, porque son nuestra bendición las damas, ¿verdad que sí? Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, son los que él había llamado. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Dice que Jesús estaba con sus discípulos, con los 12, pero también había mujeres que habían recibido de la gracia de Dios, del ministerio de Jesucristo, de la voluntad de Dios a través de Jesús. Y ellas tenían un buen corazón, porque no fueron de aquellos que recibieron y se desaparecieron de la vista de Jesús. Por el contrario, estas mujeres habían recibido y se engancharon con Jesús y siguieron a Jesús, pero no solamente lo seguían, pero ellas entendieron la gracia del dar. De gracia recibieron y de gracia comenzaron a dar al ministerio de Jesús. Que muy bien lo recibió, que muy bien lo aprovechó, que nunca les dijo que para qué están dando si son mujeres. Y Jesús era algo muy especial, porque levantó en el contexto judío a la mujer al lugar y al nivel que le correspondía como creación de Dios también. Porque sabemos que naturalmente para los judíos las mujeres no eran muy bien consideradas. Las miraban muy, pero muy por debajo del hombre. Pero Jesús viene y las pone en su sitio, el lugar que Dios les había dado. Amén. Entendiendo que tienen otra función, pero honrándolas, respetándolas, bendiciéndolas y también permitiéndole que bendigan su ministerio. Porque esta es una gran bendición para ellas también. Bendecir el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús era un hombre organizado, era un hombre sabio, planificaba sus viajes, a dónde iba a ir, a dónde tenía que llegar. Él no hacía las cosas por casualidad o porque ya se le presentó solo la oportunidad. A veces sí, pero él sobre todo era un planificador de sus viajes, y él iba de una ciudad a otra, de una aldea a otra, predicando y anunciando, dice, el evangelio del reino de Dios. Y no iba solo, y estaba entrenando a los que había llamado para hacerlos también pescadores de hombres. Pero también las mujeres bendecidas estaban con él. Y algo que nos sorprende de estas mujeres que son mencionadas con nombres, son 3, pero dice que había muchas más. Estaba María, Juana y estaba Susana. Juana era una mujer bastante importante porque era esposa de Chuza, intendente de Herodes, el mayordomo, el que cuidaba los bienes de Herodes. Y Herodes era un enemigo acérrimo del Señor Jesús. Pero ahí estaba el Señor trabajando, y la esposa de su mayordomo, del rey Herodes, enemigo de Jesús, era creyente y ayudaba al Señor. Recibía de Herodes y le metía al ministerio. ¿Qué les parece? Esto era muy bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que había muchas mujeres. Dice la escritura en Reina Valera, que es la traducción que estamos usando, que le servían de sus bienes. Otras traducciones dice que estas mujeres ayudaban con sus propios recursos al Señor. Y otra traducción dice que contribuían al sostenimiento de ellos. Ven, las damas. En lo que dice que servían de sus bienes, dice que daban de sus propios recursos, daban al sostenimiento de ellos. Y la palabra de Dios para todos traduce así: ayudaban con su dinero a Jesús y a sus discípulos. Ayudaban así con su dinero a Jesús y a sus discípulos. Estas mujeres tenían cosas, pero entendieron que las cosas y el dinero no le pertenecía a ellas. Cuando la Biblia dice que le servían de sus bienes, hay que entender que estos son bienes. Cuando dice sus bienes es por tenencia, no por pertenencia. Porque nosotros podemos tener cosas que Dios nos ha dado y las tenemos y decimos son mías, pero es por tenencia, porque las tenemos. Pero ¿a quién le pertenecen?
¿De dónde viene todo para nuestra vida? La Biblia dice que mía es tierra y toda su plenitud y todo lo que en ella hay. El reino animal, vegetal, mineral, el hombre, todo es del Señor. Encima dice, mío es el oro y mío es la plata. Todo es del Señor. Entonces, amén. Y nosotros lo que hacemos es tener las cosas, pero no nos pertenecen. Pero decimos que son nuestras, entonces aplicamos esta forma de pensar. Son por tenencia, pero no por pertenencia, porque le pertenecen al Señor. De Él procede todo para nuestra vida. Ok, entonces estas mujercitas, María, Juana, Susana y muchas otras, ayudaban al ministerio de Jesús y ayudaban con su dinero a Jesús y a sus discípulos. Dios es dueño y creador de todas las cosas, pero Él puso en las manos de estas mujeres dinero para ayudar al ministerio de Jesús. El Señor no ha cambiado y sigue haciendo lo mismo con los ministerios que levanta en esta tierra para la predicación del Evangelio. Sigue poniendo dinero, recursos, fuerzas, habilidades en las vidas de sus hijos. ¿Para qué? Para el sostenimiento de los ministerios. Así es como se sostienen los ministerios. El mundo no conoce y critica esto. ¿Ven? El mundo habla de, los pastores, y a todos nos meten en un solo saco. Ellos están sacando dinero, engañando a la gente, robando, como si que la gente sería tan fácil de sacarle el dinero. Yo una vez alguien me dijo así, que los pastores paran robando dinero. Y le digo, ¿por qué tú no te animas a ir y sacar dinero de esa manera, si es tan fácil? Ellos no entienden cómo funciona este asunto. Es que aquí no recibimos sencillamente porque a un hombre se le ocurre pedir. Es porque detrás de todo hay todo una cosa que Dios ha establecido dentro de su reino, que es un llamado, que es establecer una obra, que es dar una visión, y que Él mismo se encarga de sustentar esto a través de sus hijos. Y entonces eso siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Eso es incambiable. Él puso en las manos de estas mujeres dinero, ellas ayudaron, y hoy Dios sigue poniendo en las manos de sus hijos dinero, cosas y bienes para que sean administrados de una manera fiel. Y cada vez que Él requiere que se haga algo, cada vez que Dios motiva, como en este caso que estamos ampliando, nos estamos creciendo, queremos avanzar en el nuevo local allá, queremos poner el techo primero, luego tendremos que hacer aulas para los niños y avanzar en una serie de cosas. Entonces, siempre que Dios quiera hacer eso, entonces va a requerir que su iglesia, que sus hijos, que su pueblo, que los que ha salvado, en quienes Él ha puesto recursos y nos bendice y nos da dinero, le demos a Dios todo lo que se necesita para lo que Él quiere hacer. Porque esto no crean que son ocurrencias de los hombres. Esto comienza en el corazón de Dios. Uno recibe de Dios, lo da a la iglesia, pero ¿dónde comienza? No comienza en el pastor, comienza en Dios. Él es el que motiva, Él es el que da la visión, Él es el que habla para hacer cosas. Y entonces todo comienza en el Señor. Nosotros lo transmitimos, la iglesia lo recibe, pero todo comienza en Dios. Por eso es que cuando Dios quiere hacer algo, siempre Él va a pedir que nosotros podamos responder con amor, gratitud y con un corazón dispuesto para lo que Él nos ha dado, nosotros podamos ponerlo a su servicio. Así como estas mujeres que están puestas como ejemplo, María, Juana, Susana, que con muchas otras dieron de sus bienes, dieron de su dinero para el ministerio de Jesús. ¿Se dan cuenta que Jesús, siendo perfecto, siendo infalible y siendo el Hijo de Dios así directito que descendió del cielo y se hizo hombre, necesitó que su ministerio fuera ayudado por personas que estaban a su lado, que habían sido bendecidas y que estaban dando de sus bienes, de su dinero para que el ministerio funcione? ¿Ve? Entonces no se ofenda a nadie. Esta es la forma de Dios. Digan, es la forma de Dios. Ok, y vamos a la palabra del Señor y a ilustrarnos en esto. Comenzaremos en el libro de Éxodo. Ahí hay principios. No es literal lo que vamos a hacer porque hoy estamos en otro pacto, en otro contexto, pero hay principios que permanecen y esto que vamos a ver es algo así, principios para que la iglesia se pueda mover en ellos. En Éxodo capítulo 25 versos 8 y 9 dice lo siguiente. Éxodo 25 versos 8 y 9. Dios dijo:
Y harán un santuario, Mishkan, una morada, un lugar de encuentro, es lo que Dios dijo. Dios dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Quién comenzó con la idea? ¿Moisés o Dios? Ajá, ya nos dimos cuenta de eso. Dios es el que comienza con este asunto. La idea pasó por Moisés. El que se transmita pasó por Moisés. Pero el inicio de la idea, de dónde viene el asunto, es de la mente de Dios. Dijo Dios, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, cuando Dios dice algo, se le comparte al pueblo y vamos a ver por la palabra la respuesta que el pueblo debe tener. En este contexto el pueblo tuvo una respuesta realmente excelente y de esa respuesta vamos a aprender mucho en esta mañana de parte del Señor. Entonces, harán un santuario para mí, yo habitaré en medio de ellos y lo harán como yo te voy a mostrar, el diseño del tabernáculo y de los utensilios, así lo van a hacer. Llegó el tiempo de poner manos a la obra. Aquí Dios está diciendo, me harán un santuario, pero no se queda en la teoría, llegó el tiempo de hacerlo. Entonces en la palabra vemos también ese tiempo de hacerlo. Pero para hacerlo, hermanos, para que sea hecho como Dios ha dicho, hay algo sumamente importante en lo que vamos a meditar y va a ser enfatizado por la misma palabra de Dios. Es de vital importancia, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Pasamos a Éxodo capítulo 35, 10 capítulos más avanzamos. Estamos en el 25 y nos vamos al 35, el tiempo en que ya se pone por obra lo que Dios ha dicho. Capítulo 35, vamos a ver del verso del 4 al 6 y yo les iré leyendo algunos otros versos de este capítulo. Éxodo 35. Versos del 4 al 6, ¿qué nos dice la Escritura? Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, etc., etc. Importante para comenzar que la palabra de Dios viene a toda la congregación. Digan toda la congregación. Así es que olvídese de pensar que solamente algunos hermanos que usted lo pudiera ver que tienen ya una posición clara de prosperidad financiera, ellos tienen que hacerlo. No, es a toda la congregación que viene la palabra de Dios. Todos somos hijos de Dios, todos estamos en posición de dar. Dios quiere traer retribución a todos sus hijos, por lo tanto la palabra de Dios es enviada a todos. Noten que aquí no hay una selección y que Dios diga, bueno, selecciónenme solamente a los príncipes de cada tribu o selecciónenme a la gente que es más espiritual o cosas por el estilo. Sencillamente habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y qué les habló? Lo que Dios había mandado. ¿Y qué había mandado Dios? Que se haga un tabernáculo, que se haga un lugar donde Él iba a estar y donde se iba a reunir con el pueblo. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Miren lo que dice. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Tomen de entre vosotros. Digan conmigo, es de entre nosotros de donde sale la ofrenda para nuestro Dios. ¿Ve? Dios no les dijo, pues, ¿qué les parece si se van a Egipto y hacen un contrato con el rey de Egipto, préstamo? Ahí hay harta plata y con eso me hacen el templo. Tampoco les dijo Dios, ¿qué les parece si organizan una rifa por ahí? ¿O qué les parece si hacen sus cabritadas, polladas, cuyadas, chanchadas y todo lo demás? Pero no, porque esa no es la manera. Tampoco podemos decir que es condenable. A manera de distracción, de compartir y de sacar un poquito de dinero se puede hacer, pero no es la forma. Eventualmente nosotros lo hemos hecho, no rifas, no nada de eso, pero sí recuerdo que hacíamos comida, ¿no? Se venía y acá se vendía, pero no es la forma.
En esencial, la forma de dar a Dios es en ofrendarle directamente y darle todo lo que tenemos en nuestro corazón para darle al Señor. No hacer rifas, ni polladas, ni bingos, ni nada de esas cosas. Es dar ofrendas al Señor. Esa es la forma. Por eso dice, tomad entre vosotros ofrenda. No dice otra forma de hacer esto. Es tomar ofrenda, porque Dios sabe que sus hijos, los que creen en Él, ya están bendecidos. Y porque Dios sabe que si aún no teniendo en lo natural por un tiempo para dar, Él da semilla al que siembra y da pan al que come. Entonces, por eso es que Dios nos dice que de entre nosotros se tiene que levantar la ofrenda. Sin necesidad de ir por otros medios, por otras formas y tratando de inventar cosas para que el mundo no hable mal, para que nos miren como gente que piensa igual que ellos. No, a Dios no le importa eso. Nosotros somos sus hijos, nosotros marcamos la diferencia en todas las cosas que hacemos. Y si la gente nos critica, no importa mientras estemos haciendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Y van a rajar y van a hablar y van a decir, estamos acostumbrados a eso. Pero no nos hace daño. Porque caminamos en la verdad y porque nuestro respaldo es Dios. Aleluya. Y mientras Dios nos respalde, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Entonces, tomen de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y de aquí en adelante sí hay algo que Dios enfatiza en su palabra que es muy importante para dar una ofrenda que sea aceptable a nuestro Dios. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Noten que la palabra ha sido dada a toda la congregación, pero quienes van a traer son los generosos de corazón. Ahora, toda la congregación debe anhelar convertirse en alguien generoso de corazón para tener la oportunidad y esa gracia de darle al Señor. Mientras llegamos al 12 de junio que levantaremos nuestra ofrenda, desde ahorita que Dios nos está hablando, tenemos la oportunidad de convertirnos en generosos de corazón. Porque dejamos que la palabra de Dios toque nuestro corazón, renove nuestra mente y nos vamos a mover en línea con la palabra del Señor. No nos vamos a ofender porque está el pastor predicando acerca del dar. No vamos a permitir pensamientos equívocos. No vamos a pensar, quieren sacarme la plata, quieren empobrecerme, quieren robarme. Eso es mentira del diablo. Dios quiere abundarnos, bendecirnos y darnos de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A quienes le creemos, a quienes confiamos en su palabra. Entonces, dice todo generoso. Este término generoso en el original tiene un significado que pareciera no tiene nada que ver con lo que para nosotros es generosidad. Generosidad es como ser buenos, es dar, sí, en términos generales estimamos eso. Pero el término nadib, que es el término hebreo, el primer significado habla de una persona, de un capitán magnánimo. Un capitán magnánimo, un capitán de noble temperamento y grandeza de espíritu. Un buen capitán. Un capitán que va con los soldados y está listo a dar su vida por ellos. Un capitán que cuando está en el barco y está hundiéndose y naufragando ese barco, espera que todos se salven y él al final, si se salva, está bien, pero no se corre. Es el que se sacrifica. Ahora, esto es interesante en cuanto a la ofrenda, porque muchas veces esta ofrenda especial es una ofrenda sacrificial. Es una ofrenda en que tú has dispuesto cosas para otra, o has dispuesto el dinero para otra cosa. Sin embargo, a causa de que Dios está requiriendo que se haga algo y de tu confianza en Dios y que sabes que Dios nunca falla y nunca se debe equivocar, entonces Dios puede motivar tu corazón a que lo que ibas a hacer con ese dinero para otra cosa, puedas dárselo al Señor. Y eso lo vas a saber tú en tu corazón si es que dejas que la palabra de Dios trabaje en ti. Si tú no bloqueas la palabra, si tú no tienes malos pensamientos contra el pastor que está predicando esto, si no permites eso, la palabra va a trabajar en ti y vas a tener clarito en tu corazón y con gozo vas a poder darle al Señor la mejor ofrenda. Un corazón generoso es un corazón que es magnánimo, que es de noble temperamento y de grandeza de espíritu.
Es un corazón que está dispuesto a sacrificar algo para dar a otros. Sacrificamos algo que yo quiero para invertir en la obra de Dios, para que otros sean bendecidos, como el capitán que se sacrifica para que otros se salven. ¿Ve? Ese es un hombre generoso o una mujer generosa. ¿De qué dice? De corazón. Este término corazón aquí no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con el corazón que bombea, con el quieto loco que dice la gente cuando comienza a latir más aceleradamente que lo de costumbre. Entonces, el corazón aquí significa amorosamente, con buen ánimo, que tu dar sea un dar con atención, con cuidado y con entendimiento, con sabiduría y con gozo. La palabra corazón aquí es 3 letritas, L-E-B, labial, lep. Ese lep significa amoroso, que tú das con amor, das con ánimo, das con atención, cuidado, entendimiento, juicio, sabiduría y con gozo. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra por el Espíritu nos dice: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. A Dios le encanta a la gente que por su palabra y por ser generosos de corazón, dan con alegría. Nunca con miedo, nunca con temor, lo gasto y me quedo sin nada, porque no lo estás gastando. En buenas cuentas, cuando tú das a Dios, lo que estás haciendo es la mejor inversión de tu vida. Dar a Dios no es un desperdicio. Dar a Dios no es un gasto. Dar a Dios es la mejor inversión que podemos hacer. Porque Dios lo llama siembra. Y la siembra tiene su cosecha. Porque Jesús le llamó dádiva. Y Él dijo: el que da, recibe. Entonces, si lo vemos tan solo de esa óptica un ratito, nos conviene, ¿no? ¿No les parece que es un buen negocio? Ahora, esta no es la motivación. Pero si hacemos este enfoque por un ratito, aún así es muy conveniente. Nunca perderemos. Nunca perderemos. Siempre será la mejor inversión de nuestra vida el dar al Señor. Eso es la gracia del dar, hermanos. Es un beneficio tremendo a la vida de quienes lo hacemos. Entonces, se toma ofrenda de entre los hermanos, de entre el pueblo. ¿De quiénes vendrá esta ofrenda? De los generosos, de los que son magnánimos, de noble temperamento y de grandeza de espíritu, de los que son de un buen corazón, amoroso, con ánimo, con atención, con cuidado, con juicio, con sabiduría y gozo. Ellos traerán a Jehová esta ofrenda, que en ese tiempo en lo literal se requería, y Dios había dicho que traigan oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras y etc., etc., que era lo necesario para la construcción del tabernáculo. ¿Ok? Hoy estamos en otro tiempo, algo distinto. No todos vivimos como los israelitas de ese tiempo, dedicados a la agricultura y a la ganadería. Entonces, hoy lo que tenemos que traer a Dios es una ofrenda en dinero, como las personas que servían a Jesús de sus bienes, como estas mujeres, que con su dinero sostenían a Jesús y a sus discípulos. Entonces pueden traer dinero. Ahora, si tú eres agricultor, porque hay también gente que se dedican a la agricultura, a la cría, está bien. Pero no traigas pellejo de cabra, no traigas pellejo de carnero. Vende el pellejo de cabra, vende el pellejo de carnero y trae el dinero para darle ofrenda al Señor. ¿Ok? Esa es la forma de canalizar hoy lo que tenemos que dar a Dios. Y tú no te entristezcas si tienes gallinitas, si tienes patitos, si tienes cabrito, pollitos. No te entristezcas. Lo vendes y se lo das al Señor. ¿Ok? Entonces esa es la oportunidad que tenemos nosotros. Ahora, del verso 10 al verso 13 de Éxodo 35... seguimos leyendo y dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Noten que se está hablando de corazón. Digan corazón. Otra vez, corazón. Corazón. Para Dios es importante el corazón con que tú le das. No es solo que sueltes el dinero, es importante cómo anda tu corazón.
que esté persuadido, limpiado, convencido por la palabra de Dios para que tu ofrenda sea grata y agradable delante del Señor. Tienes que ser generoso de corazón, tienes que ser sabio de corazón para traer la ofrenda que Jehová ha mandado. Un sabio de corazón es el que hace todas las cosas que Jehová ha mandado. Un sabio de corazón es aquel que dice, bueno, Dios quiere que gente se salve, tenemos una visión en la iglesia, estamos creciendo, vamos a mayores cosas, así es que voy a hacer lo que Dios ha mandado. Si Él está mandando que se levante una ofrenda, un corazón sabio dice, voy a participar de esa ofrenda. Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Quién es un sabio de corazón? El que hace todas las cosas que Jehová ha mandado. No es nada difícil. Ve, entonces, generoso de corazón, sabio de corazón. ¿Ven cuán importante es el corazón para Dios? El interior, en cómo tú das, cuál es tu motivación, es sumamente importante para Dios. Versos 20 al 22 de este mismo capítulo. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel después de haber oído lo que Moisés les dijo de parte del Señor. Y vino, regresaron, no se fueron, no se escabulleron, no huyeron de la oportunidad y regresaron. Dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló. Otra vez el corazoncito por ahí. Dios va a usar tu corazón para poner cosas ahí en cuanto a darle a Dios. Estamos hablando de una ofrenda especial. Estamos hablando de un tiempo especial, de algo que Dios requiere para hacer. Y a veces en nuestra mente tenemos tal cantidad, yo le voy a dar a Dios en mi ofrenda especial. Eso puede ser de tu mente, pero deja que tu corazón te guíe. Y no batalles cuando en tu corazón Dios pone algo. Y generalmente lo que Dios pone en tu corazón es mucho más de lo que está en tu cerebro. Porque el cerebro suele actuar de forma natural y pensar en no dar lo máximo a Dios. El cerebro, salvo que estés pensando con la mente de Cristo, estás en línea con el corazón de Dios. Pero la mente natural siempre quiere dar más o menos. Pero el espíritu es el que manda. Y nunca batalles con el espíritu. Si en tu cerebro tienes dar un sol, como ejemplo, para que no se ofendan, pero tu espíritu te dice 10, da los 10. Esto no es una obligación, te estoy enseñando guiados por el corazón y no por el cerebro. Porque nuestra mente siempre juega en contra cuando no está operando como la mente de Cristo. Entonces es importante seguir el corazón. Miren lo que dice aquí, que esta palabra regresó y vino todo varón a quien su corazón estimuló y a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Entonces, nuestro corazón hoy, bendito sea este nuevo pacto, donde el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestro corazón está influenciado por el Espíritu Santo para poder darle a Dios la ofrenda correcta. Cuando algo tengas dentro de ti, aunque sea mucho más que lo que hay en el cerebro, no lo reprendas. Ni digas, Dios reprenda a Satanás, porque ese no es el diablo, ese es el Espíritu Santo que está dentro de ti, guiándote a dar la mejor ofrenda al Señor. No lo reprendas. Reprende al solcito que está en tu cerebro. Pero a lo que el Espíritu te guía y te estimula, sencillamente síguelo. Porque es bendición para ti. Porque si siembras 10, vas a cosechar de 10, no de un sol. Y la cosecha de 10 es mucho más que la de un sol. También el solcito tiene su cosecha, por cierto. Pero la de 10, si tú seguiste el Espíritu, entonces es mucho mayor. Y es bendición para tu vida. Corazón estimulado, guiado por el Espíritu para dar al Señor. Lo primero que Dios, hermanos, está tratando a través de todo esto que estamos viendo es que antes de que le demos, lo que Él quiere es enseñarnos cómo nos quiere a nosotros. Y nos quiere con un corazón limpio, puro, que pueda darle con gozo, con ánimo, con cuidado, así como hemos aprendido, con amor, con atención, con entendimiento y con gozo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él está tratando con nuestro corazón. Y yo creo que de hoy en adelante, en estas sesiones que se vienen escuchando la palabra, hasta el 12, nuestro corazón va a estar afinadito. Y se va a quedar afinadito para darle al Señor como debe ser, que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios. Amén, iglesia.
¿Están siendo bendecidos esta mañana? Muy bien. Lo primero que Dios entonces está haciendo es tratar con nuestro corazón, decirnos cómo nos quiere a nosotros. En esta oportunidad en que sucede lo que Moisés le habló al pueblo de parte de Dios, el pueblo manifiesta una motivación correcta. Son tratados por la palabra, responden a la palabra de Dios y ellos entienden que dar a Dios es cuestión de puro corazón y algo que denota madurez en este contexto del crecimiento. Cuando tú le das a Dios con un buen corazón, no con mala motivación, no dar por dar, ni por miedo, pero de todas maneras das, no, así no vale. Tiene que ser con un buen corazón que denota madurez espiritual. Ellos obedecieron, tuvieron una buena actitud, respondieron a Jehová, trajeron ofrenda a Jehová, hicieron la obra de Jehová. En esa oportunidad para ellos, Jehová fue su Dios y no el dinero, ni el oro, ni los bienes. Jehová fue su Dios y le dieron a su Dios. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, a dos amos o a dos patrones. Dice que ningún siervo puede servir a dos patrones. La versión de la palabra de Dios para todos dice: no puedes servir a dos patrones o a dos señores al mismo tiempo. Vas a odiar a uno y vas a amar al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y aquí pone a Dios y a las riquezas como el punto al cual el corazón de las personas puede inclinarse. Obviamente Dios quiere que nuestro corazón vaya con Él, no con las riquezas. Las riquezas también tienen poder sobre la gente si uno no las controla. Un hombre de Dios, yo aprendí esa lección y ha quedado conmigo, siempre yo la recuerdo. Él, respecto al dinero, dijo así: que el dinero es un excelente esclavo si tú lo manejas y lo sabes usar, pero es el amo más tirano que existe. Porque si Él te domina y Él te controla, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si se trata de dinero, hay que ponerlo en línea con Dios. Y no con nuestros gustos, con nosotros mismos, sino con Dios. No se puede servir a dos señores. Y donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Si tu tesoro está en la visión de Dios, en el lugar donde está tu familia espiritual, en la visión que existe, entonces tu corazón sigue ahí. Por eso es que si tú pones el tesoro en un lugar, tu corazón va a seguir al tesoro. No es al revés. Jesús dijo: donde está tu tesoro. No dijo que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, no. Él dijo: donde está tu tesoro, número uno, ahí está tu corazón. En este contexto, el corazón sigue al tesoro. Si tú lo pones en la iglesia, en la visión de Dios, tus finanzas, pones a Dios como lo más importante respecto a tus finanzas, entonces quiero decirte que tu corazón va a seguir ahí y está siguiendo el orden de Dios. Por lo tanto, Dios cumplirá su palabra contigo. Dios honrará su palabra y honrará la fe de alguien que ha creído su palabra y se mueve conforme a su palabra. Tu ofrenda a Dios entonces es una ofrenda que tiene que ser dada en forma generosa, con sabiduría, estimulada siempre por un corazón tratado por la palabra de Dios. El corazón es sumamente importante para dar a Dios. En Éxodo 35:29, para ir terminando, dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. Recuerda que nunca es una obligación, que si te predican y te hablan es para darte la oportunidad de que aprendas. El pastor no te está obligando, no te está coaccionando. Por lo menos en mi caso no es así. Ustedes me conocen durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando uno está predicando, solamente estás recibiendo la oportunidad de Dios para moverte como Dios quiere. Dice aquí que hombres como mujeres, los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Es voluntario. Nadie te obliga. Solamente tú tomas la oportunidad de Dios. Porque es una bendición para la gloria de Dios, para su reino y para tu propia vida. Generoso de corazón, sabio de corazón, estimulado por tu corazón y con un corazón voluntario. Nunca digan,
ni piensen que es una obligación o un requisito de Dios. No, es una oportunidad, porque tú vas a dar siguiendo la guía del Espíritu de una manera voluntaria. Cuando Dios pidió entonces aquí al pueblo, hubo una tremenda respuesta. Ellos dispusieron sus corazones y daban con mucha liberalidad. Decidieron dar, y dice la palabra en este contexto, un capítulo más adelante, que tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tan afectados por la palabra de Dios, tan ministrados y comportándose como tierras fértiles a la palabra. Ellos seguían trayendo, y ofrenda por aquí y ofrenda por ahí. Cada mañana, cada tarde, dice la palabra de Dios, estaban trayendo las ofrendas voluntarias. Y hablaron a Moisés, dice en Éxodo 36:5, diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Esto tenemos que repetirlo, iglesia de Dios, con mucho más énfasis en este tiempo, porque somos la iglesia de los tiempos postreros, somos la iglesia del nuevo pacto, somos la iglesia ya bendecida en Cristo Jesús, somos la iglesia que puede creer por una semilla para dar al reino de Dios, y esto tiene que repetirse. Dice que hablaron a Moisés diciendo que el pueblo estaba trayendo más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hacerme el favor a mí esta vez? Y yo estar proclamando de aquí: iglesia, ya, por favor, paren. Han traído mucho más. Pusimos el techo, hemos hecho la obra del ministerio de niños, hemos construido algo más por ahí. Ya, paren. Por ahora, aguanten su carro. Ya vendrá oportunidad nueva, pero ya. Denme la oportunidad para hacerlo. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Dios está trabajando en nuestros corazones con su palabra para que sea hecho de esta manera. Esta ofrenda debe superar la primera ofrenda. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de gloria, de gracia, de crecimiento, y va dándonos cada vez más para invertir también más en su reino. Yo creo de verdad que vamos a superar esto. Todo para la gloria de Dios. No vamos a envanecernos nadie de nosotros. Verso 7 de Éxodo 36 dice: pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Gloria a Dios. Esto puede ser una realidad en este tiempo. No se olviden que esta enseñanza Dios la ha enfatizado para ayudar a nuestro corazón a dar una ofrenda correcta. ¿Ok? Vamos a dar con corazón generoso, vamos a dar con corazón sabio, vamos a dar con un corazón que nos guía por el Espíritu, y nuestro corazón voluntario para la gloria de Dios, sabiendo que estamos respondiendo con amor, con gratitud al requerimiento de Dios, y esta es una gran bendición para la gloria del Señor, y por supuesto terminará en bendición para nuestra vida. Amén.